Buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV en su última edición de su primer año, y esperamos que sea realmente el primero y que haya un segundo y un tercero. América Latina está encendida. No hay día que no prendamos la televisión y veamos manifestaciones por todos lados. Hoy temprano hablaba por teléfono con el canciller, el futuro canciller Ernesto Talvi, ¿no?, que estaba poniendo en orden los papeles. Yo le decía, mamita querida, el ministerio que te toca, ¿no? Y en realidad América Latina está encendida, pero si abrimos el abanico o miramos hacia el otro lado del Atlántico, las cosas no están mucho mejor, ¿no? Que está en tela de juicio, está en tela de juicio el sistema, está en tela de juicio la democracia. Está, como me decía el presidente argentino Alberto Fernández, es una señal positiva de que hay regímenes que no se terminan. Se termina el progresismo, y me dice no, el progresismo no se termina porque está luchando en la calle el progresismo hoy en Chile, en otro país. Hay distintas interpretaciones de este fenómeno. Tratemos de por lo menos esbozar alguna explicación y para dónde va y dónde está Uruguay ubicado en ese lugar. Primero voy a presentar al invitado, aunque son primero las damas, pero vamos a seguir la lógica del invitado. Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias por estar. Columnista de BTV Noticias, un hombre que la verdad sabe mucho de política internacional, siempre nos ha ayudado muchísimo en el informativo a poder entender. Y Bárbara Mainzer. Bárbara, Gabriel, buenas noches. ¿Todo bien? Se mandó un estudio, Bárbara, la verdad, que es para una tesis de grado, no para un programa de televisión, pero vamos a ver cómo hacemos para ajustarlo. Ignacio, ¿observás un denominador común en todos estos estallidos, algunos de ellos muy violentos? Bueno, el cansancio, ¿no? El cansancio de sociedades que necesitan reclamar frente a derechos que sienten que han perdido, o situaciones que también en algunos casos vienen de tiempo atrás que no se resuelven, porque la realidad es esa. Son realidades bien distintas. Uno no puede comparar en todo lo que está ocurriendo en América Latina, tiene que separar los que tienen raíz política, los que tienen una raíz económica, lo que tiene una raíz social, lo que tiene que ver con el componente indígena, por supuesto, en Ecuador y en Bolivia, que es algo que hay que también terminar de comprender. Pero si uno observa, por ejemplo, en Chile, uno puede decir esto sorprendió por la violencia, por la expresión, que es algo que también podemos conversar, pero no sorprende por los reclamos, porque lo que reclaman es algo que vienen reclamando desde mucho tiempo atrás. Esto tiene que ver con las jubilaciones, con la educación, con la salud, sí, con el costo de transporte. Sí. Lo que ocurre es que los políticos no han reaccionado a tiempo. Las sociedades están cambiando, están cada vez más conectadas, entonces el cansancio se acelera en cuanto al reclamo, se organizan rápidamente, y eso es lo que termina llevando es a que el sistema político no puede reaccionar a tiempo. Ignacio, entonces llega la crisis y se quiebra. Claro, pero ¿tiene que ver con el sistema político que cada uno tiene, digamos, y cada uno se cansa del sistema aunque sea distinto al otro? ¿O tiene que ver, como me decía Alberto Fernández, no, todo el mundo nos ponía de ejemplo a Chile, ¿no? Y en realidad lo que estaba pasando en Chile es que era que los chilenos estaban aguantando el tema de la jubilación, estaban aguantando tener que pagar por educación, estaban aguantando tener que pagar por salud, y él lo visualizaba como una reacción de cansancio al capitalismo. Yo creo que no. Yo creo que no vamos hacia un nuevo sistema económico a nivel internacional. Me parece que es una estrategia de Fernández de aprovechar esta situación para dar un cambio de derecha a izquierda en la región y que esto es un desgaste del sistema que ha imperado en los últimos. Yo creo que no va por ahí, es algo mucho más profundo. Tiene que ver con un cansancio, me parece que es legítimo de las sociedades, que además están cada vez más conectadas, que además están cada vez más educadas en muchos casos, entonces saben cuáles son sus derechos, ¿no? Que han esta clase media que por momentos es una clase baja que llega a clase media, o una clase baja que llega a tener mayor consumo que después lo pierde porque no se llevan adelante en los países los cambios estructurales necesarios para que eso sea sustentable. Entonces de golpe tengo el consumo y lo pierdo. Veo lo que mucha gente tiene porque ellos lo ven por televisión y después me lo sacan. Tengo un acceso a consumir, a poder conocer el mundo, tengo un acceso a poder tener una vivienda decorosa, pero después la pierdo. Sí, eso a nivel social es insostenible. Sí, claro. Entonces los políticos no están reaccionando a tiempo a esos reclamos que me parece que son legítimos, que es verdad que me parece que en algunos casos se han expandido más allá de lo razonable en términos de violencia, y eso tiene que ver con que hay también movimientos organizados. Hay que reconocer que en todo tipo de crisis hay gente que quiere la inestabilidad para que se dé un cambio. ¿Sabes qué me llamó la atención? Las declaraciones
de Sanguinetti, pero que luego las vi en informes internacionales sobre de que también, por ejemplo, los narcotraficantes están aprovechando la tensión social que hay en Chile para meter para jugar su moneda, ¿no? Eso sí, eso es así. Eso es así. A ver, decir que se explica esto exclusivamente por esos movimientos, o que está atrás, como quiso decir en el foro de San Pablo, Maduro quiso como sacarse el cartel de que él está atrás de todos estos movimientos. No fue el único, acá también. Pero digo, Maduro no tiene la fuerza para generar estos movimientos. Está claro. Las cosas claras. Ahora, eso sí, tiene la fuerza para tener 300, 400 personas organizadas. Que te arman un lío bárbaro. Y 300, 400 personas organizadas en cualquier capital de América Latina o del mundo, te arman un lío bárbaro. Eso es lo que hay que tener claro. Porque además existe también una debilidad de parte del Estado en lo que tiene que ver con la inteligencia. Estamos demostrando unas ineficiencias brutales en todos lados para poder encarar estas situaciones. Entonces nos vamos a ir a ver un tapecito y cuando volvamos, Bárbara que va a seguir preguntando. Pero esto que decís, la policía dio un salto de tratar los temas políticos devenidos de la dictadura, en el uso de la inteligencia, a utilizar la inteligencia para el delito común. Pero aún le falta utilizar la inteligencia para cuestiones de orden público. Totalmente. Como enfrentar este tipo este tipo de fenómenos. Están todos perdidos. Es verdad. Vamos a ver el tape. El 14 de octubre el estallido social se adueñó de Chile con hechos que significaron un toque de queda, decenas de saqueos, violencia, evasión del metro, marchas históricas, abuso policial, informes sobre violaciones de derechos humanos, más de 20 personas muertas y miles de heridos y detenidos. La razón de todos estos hechos fue por una protesta al alza en el valor del pasaje por 30 pesos chilenos del metro de la capital. En vista de los altercados, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda y dijo una frase que retumbó en todos los rincones del mundo. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. A pesar de las medidas paliativas impulsadas por el gobierno, ya que Piñera dio marcha atrás con la medida al alza del precio del metro, la ciudadanía siguió manifestándose en las calles de Santiago. Sebastián Piñera anunció un proyecto que le da facultades a las Fuerzas Armadas a colaborar en la protección de infraestructura crítica sin necesidad de establecer el estado de excepción constitucional. El gobierno iba a dar un paso hacia adelante para dar inicio a un proceso para establecer una nueva Carta Magna, luego de un acuerdo político de todos los partidos, un hecho que se resolverá con un plebiscito en 2020. En Bolivia, en tanto, el fraude en la tercera reelección de Evo Morales desató la ira colectiva, luego que en las elecciones las autoridades interrumpieron el conteo de votos sin explicación alguna, reanudándolo al día siguiente e inexplicablemente dejando a Evo Morales con el 46% de los votos, mientras su rival, Carlos Mesa, se quedó con el 36%. A ello se suma el agravante de que en un referéndum los bolivianos votaron en contra de la reelección presidencial ilimitada, pero el partido de Evo Morales logró que se lo dejara reelegirse, argumentando que no hacerlo iba en contra de los derechos humanos. Evo Morales renunció a su cargo de presidente que ejercía en el mandato, fue recibido por el presidente mexicano Manuel López Obrador para refugiarse en México y la semana anterior, luego de la asunción de Alberto Fernández en Argentina, llegó a Buenos Aires para ser un refugiado político en ese país. A todo esto, la presidenta interina Yanina Áñez rompió relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro, denunció a Venezuela por haber atentado contra la seguridad interna en Bolivia y echó a todo el personal diplomático venezolano. Además, anunció el retiro de la Alianza Bolivariana y podrían hacer lo mismo con la UNASUR. También Áñez solicitó una orden de arresto contra el expresidente Evo Morales.
En Perú se vivieron varias semanas marcadas por la crisis política luego de que el presidente Martín Vizcarra, enfrentado con parte del Congreso, resolviera disolver las cámaras legislativas por vía constitucional y pedir elecciones, a lo que el Congreso respondió nombrando a la vicepresidenta Mercedes Araoz como la presidenta interina, la cual solamente duró un día y renunció también para sumarse al pedido de adelantar las elecciones. Desde entonces, la situación en el país se ha tornado confusa, inestable y hostil, no solo para los peruanos, sino también para su imagen en el exterior, en particular para la inversión extranjera. Como era de esperarse, los oponentes políticos entraron en batalla, dejando en evidencia su innata desconfianza, la poca transparencia institucional y la corrupción al desnudo, ya que el caso Odebrecht sumó tensión e involucró a 4 expresidentes, como Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo y Pablo Kuczynski. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno se vio obligado a retractarse de eliminar los subsidios en los precios del combustible, una medida exigida por el Fondo Monetario Internacional que se traducía en un aumento en el precio de la gasolina del 123%. Debido al estallido social que durante 12 días tuvo el gobierno sumido en la incertidumbre y gobernando desde Guayaquil, Ecuador pagó un precio muy alto con el estado de excepción y por consiguiente las calles militarizadas. El gobierno ecuatoriano y los líderes indígenas llegaron a un acuerdo y quedó sin efecto el polémico decreto que quitaba los subsidios a los combustibles, el cual se sustituirá por uno nuevo. El presidente calificó el pacto como una solución para la paz y para el país y dijo que el nuevo decreto contendrá los mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. En Argentina, en tanto, la gente se levantó contra las políticas económicas puestas en marcha por el presidente saliente Mauricio Macri. El gobierno no pudo frenar la inflación, los precios se dispararon, la moneda se devaluó y como consecuencia, los argentinos tienen cada vez menos poder adquisitivo. Aunque las protestas no han sido tan violentas como en el resto del continente, el malestar social es evidente, tal es así que el pasado domingo 27 de octubre, los argentinos eligieron a Alberto Fernández, quien representa el regreso del kirchnerismo junto al peronismo al poder. El pasado martes desde diciembre, Alberto y Cristina Fernández asumieron los cargos de presidente y vice de los argentinos y en las últimas horas anunciaron un paquete de medidas económicas que buscan reactivar la economía y que incluye la doble indemnización, la suba de retenciones a las exportaciones y propone un dólar turista con un impuesto del 30% para los gastos en el exterior. Por último, no podemos obviar la situación política y social de Venezuela. Allí, 6 años de presidencia de Nicolás Maduro sumieron al país en una crisis no solo política, sino humanitaria ante la falta de insumos básicos. Se estima además que en un año las fuerzas militares mataron a más de 5.000 personas. A esto se debe agregar que en un referéndum impulsado por la oposición en 2016 quedó en suspenso. Cada día rabiando, cegando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Bueno, esperemos que todo lo que no se cumpla eso de que todo lo que pasa se termina pasando en Uruguay, ¿no? Bárbara. Veíamos imágenes de violencia, de descontento, de malestar, ustedes mismos lo decían, y para poner un poquito de perspectiva, estamos en un momento donde si uno mira a lo largo del tiempo una importantísima reducción de la pobreza, y si podemos ver un par de placas que muestran a nivel global la reducción fenomenal de la pobreza, esa es la siguiente, y además estamos en un momento con muchísimo menos violencia, menos guerras, menos muertos en guerras. Probablemente no hubo un mejor momento en la historia para vivir que ahora. La tasa de muertos en conflictos armados se planchó brutalmente, ¿no? Entonces, en términos absolutos estamos mucho mejor, pero la gente no lo siente. ¿Por qué es eso? Y además, otra cosa más es, estamos en un momento de crecimiento económico, estamos en un momento, no estamos creciendo tanto, pero el mundo está creciendo. Si estuviéramos en crisis, ¿cómo sería todo esto, no? Sí, lo que pasa es que también los conflictos internacionales han ido cambiando. El terrorismo es una nueva expresión de los conflictos clásicos. Quizás esa gráfica nos lleva a pensar un poquito en los conflictos entre estados, las guerras, ¿no? Pero ¿qué pasa con el terrorismo? Es otra forma, otra expresión de violencia que también está allí, que es la que nos va a impactar en los próximos años. Y eso también tenemos mucho que aprender.
Es cierto que a nivel de la economía, todos los logros que se han alcanzado, no solo piensen en que no hay conflictos, porque toda la institucionalidad que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, que generó una estabilidad. Hoy tenemos una agenda global, por lo menos, con muchos conflictos, porque también aparecieron líderes muy particulares en todas las grandes potencias a nivel mundial, pero, o en algunas de ellas. Entonces, esa agenda global, pero hay una agenda que se discute, hay objetivos que se plantearon, hay algo sobre qué discutir. Entonces, estamos en una etapa muy positiva desde ese punto de vista. Ahora, y hay avances enormes en salud. No es solo que hay menos muertos en conflictos, pero pensemos en 50 años lo que se avanzó en salud, lo que avanzó la medicina. Es tremendo. Entonces, sí, pero las sociedades también están mucho más conectadas. Las sociedades demandan mucho más. Las sociedades ya les cansa, hay cierto desgaste en cuanto a la corrupción, que no lo hablamos anteriormente. La corrupción es un componente clave del desgaste del sistema político. Esto de que se vayan todos, ¿por qué? Porque no te resuelven el problema y además te roban. Entonces, una persona que tiene problemas para llegar a fin de mes, tiene un gobernante que ve todos esos lujos, ¿no? ¿Y para dónde vamos? ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está el que tiene que dar el ejemplo? No lo da. Entonces hay un desgaste de las instituciones. Lo que estamos viendo es un cansancio generalizado de una sociedad que está conectada, que ve lo que pasa en el mundo, que ve lo que es consumir, que ve lo que es... Porque la gente con niveles muy bajos de pobreza está conectada al televisor viendo el clásico Barcelona-Real Madrid. Es impresionante el nivel de conectividad, o cómo hoy lo que pasa en el mundo lo están viendo. Todo lo que están viendo observando algo que yo no vivo, ni tengo perspectivas de vivir porque estoy en un país que no me da ningún tipo de seguridad ni de estabilidad futuro. Es complicado. Esto es lo que se discutía en el norte de África con la llamada primavera árabe. En África y en el norte de África lo que tenés es una gran cantidad de juventud que además está preparada y además está conectada. Un peligro si a esa juventud no le das expectativas de futuro. Y hablando de la institucionalidad y las instituciones debilitadas, ¿quiénes son los interlocutores? O sea, por ejemplo, en Chile o en África, ¿con quién hablas? ¿Cómo desactivás esos conflictos? ¿No? Tenés muchos participantes diferentes, lo cual complejiza un poco la situación y complejiza también la solución, ¿no? Totalmente, porque además todos después quieren dedicarse a otra cosa. Esto es algo interesante también. Un gran porcentaje de los manifestantes en Santiago de Chile, o los más violentos que estaban incendiando el metro y todo esto, no quieren tomar el poder o quedarse o estar trabajando después 14, 15 horas por día por el bien público. No, nadie quiere hacer política. Ese es un problema enorme también. ¿Por qué los jóvenes no quieren hacer política? Y esto es algo que hay que atenderlo, pero no es solo la política la responsable. Porque cuando hablamos de corrupción, vos decís, los políticos son todos corruptos, ¿no? Pero ¿y las empresas? ¿Cuánto va a pasar el riesgo, o sea, lo que es la presión hacia los políticos, hacia las empresas? Porque las empresas también están involucradas en la corrupción. Las grandes empresas, en todos estos fenómenos de América Latina, por ejemplo. No, en el mundo desarrollado, fíjate la crisis de la subprime, ¿cuántas estaban en la joda, no? Imagínate, entonces los bancos, las financieras, no es solo entonces el sistema político, es mucho más. Es un deterioro institucional enorme, donde también las empresas están. Los movimientos de la década del 60 buscaban tomar el poder, ya sea por las armas, buscaban tomar el poder, pero esto no tiene como un objetivo la toma del poder. No, es lo que es muy riesgoso por lo que se puede venir, porque si vos no querés un cambio de sistema y no proponés un plan B, lo que vos decís es, rompo todo, lo que quiero es la anarquía, pero me quiero ir, lo único que quiero, mi objetivo es, andate vos para tu casa, no te quiero a vos. ¿A quién viene después? Pues claro, ese es un cambio. Y también al gran público le pasa, así como en el terreno del mercado, uno se acostumbró a tener la heladera, a tener el televisor, son cosas ya casi quedadas de la vida. Con la democracia pasa igual. Es una cosa dada la libertad y la democracia. Nos parece que no se conquistaron, que no hubo que hacer, que no hubo que derramar sangre, sudor y lágrimas para eso. Y mucho. Y hoy está y mañana no. Y lo que ocurre es que hoy está y mañana no. Por eso es muy riesgoso el comentario que se vayan todos. Porque ¿quién queda? ¿Los militares? Nos vamos a una tanda y ya volvemos con Bárbara Mainzer e Ignacio Bartesay hablando de este tema tan importante, la verdad, la situación geopolítica y Uruguay en su contexto.